causa económica. Hambruna le va a dar a los ociosos. Esa fue la polémica respuesta de parte del actual presidente de la República sobre la latente crisis económica que no solo se vive en el Perú, sino también a nivel mundial. Dicha respuesta ante un problema con gran magnitud ha indignado a más de un compatriota. El pasado 8 de abril, el economista David Malpass, presidente del Banco Mundial, publicó en su artículo en Barron's, que lleva por título "Se está gestando una nueva crisis alimentaria mundial", en el cual se resalta el alza de precios en los alimentos por distintos factores, como la lenta reactivación de la economía a causa de la COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, agregando a ello las condiciones climáticas extremas que están afectando en mayor medida a países que son los principales exportadores de alimentos. Ahora bien, y para entenderlo, veamos a mayor profundidad. ¿Cuáles son las causas y consecuencias que traería esta crisis alimentaria a nivel mundial? Bienvenidos a APECO Podcast, el espacio donde presentamos y comentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y el mundo. Mi nombre es John Pérez y hoy analizamos cuáles son esas causas y consecuencias que traería esta eventual crisis alimentaria a nivel mundial. Este problema es resultado en primera instancia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este conflicto bélico ha golpeado al sistema de alimentos a nivel mundial, pues las exportaciones ucranianas de granos y oleaginosas se han visto detenidas en un gran porcentaje, mientras que las exportaciones rusas se encuentran amenazadas. Esto resulta preocupante, sabiendo que en ambos países involucrados proveen aproximadamente el 28% del trigo comercializado en el mundo, 29% de la cebada, 15% del maíz y 75% del aceite de girasol. En segunda instancia, el país se encuentra en medio de una escasez de fertilizantes, lo que empeora aún más la crisis alimentaria. Según el diario Gestión, en 13 regiones han disminuido los principales cultivos por falta de fertilizantes. El alza de precios de estos ha causado que los cultivos de arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo, quinoa, cebolla y frijol grano seco disminuyan, en especial porque estos dependen de un alto grado de los fertilizantes. Frente a este escenario, la intención de siembra para la próxima campaña agrícola ha disminuido. El conflicto bélico ha amplificado el golpe de un sistema global de alimentación que ya venía muy debilitado, pues tan solo después de la pandemia se duplicó a 276 millones el número de personas con inseguridad alimentaria. En la actualidad, con el alto costo de los alimentos, ya se ha elevado la cifra de personas que no pueden comer lo suficientemente, aproximadamente en 440 millones. Según el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nos estaríamos enfrentando al espectro de la escasez mundial de alimentos, y de prolongarse el conflicto, cientos de millones podrían caer en pobreza, lo que crecería sobre todo la agitación política. Por otro lado, se advierte que los gobiernos de muchos países importadores no cuenten con fondos para subsidios, especialmente si también importan energía, que es otro mercado que se ha visto muy impactado por las restricciones. A pesar de que las cotizaciones están al alza, sucedería que los agricultores no podrían cubrir el déficit. Esto porque los márgenes de ganancias se están reduciendo dado el encarecimiento de los fertilizantes y energía, principales insumos para la producción de los agricultores. Para Perú, la crisis provocada por la escasez y el alza de precios de los fertilizantes ha comenzado a impactar en la temporada agrícola 2021-2022, viniéndose limitada la capacidad de adquisición de los productores. Como dato, en 13 de las 24 regiones del país donde existe aún producción, hubo una caída de los principales cultivos que producen, siendo la región con mayor baja Amazonas en menos 32.9%, seguido de Piura con menos 11.5%. Asimismo, en el primer trimestre de este año, la importación de urea se redujo en 84.3% respecto al volumen comprado en el mismo periodo del año anterior.
Según el Instituto de Innovación Agraria, solo el arroz, la papa y el maíz amarillo duro representan el 25% de la población agrícola nacional, y estos en promedio demandan 5 millones de sacos de fertilizantes, los cuales se obtienen de la importación. Con este panorama, Midagre advierte que la intención de siembra se ha visto reducida para la próxima campaña agrícola. Considerando lo anterior y tomando en cuenta lo aprendido en la crisis de los años 2007 y 2008, la FAO recomienda adoptar de forma inmediata medidas de doble componente con el objetivo de mitigar el impacto de los precios de alimentos y los combustibles sobre los grupos de poblaciones débiles mediante las redes de seguridad y transferencias directas, así como implementar políticas y programas destinados a promover el desarrollo rural y agrícola a corto y a largo plazo. De esta manera, es relevante mantenerse muy informado y actuar de la manera más prudente posible. Recuerde ahorrar y en su defecto evite malgastar los recursos. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvide seguir las redes oficiales de APECO en Instagram, Facebook y LinkedIn. En Facebook nos encuentran como apeco-asoc.peruana de estudiantes de economía. En Instagram como apecoperú.oficial. En LinkedIn como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía-APECO, y no está de más recordarles que pueden sintonizar los podcasts en YouTube y en Spotify. Nos encontramos en el siguiente episodio y recuerda mantenerte actualizado de los acontecimientos que impactan en la economía peruana. Hasta pronto.